¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien que pensabas que conocías? Tal vez un ser querido, un amigo cercano o incluso tu pareja. Esa sensación de que te han mentido, de que te han fallado de alguna manera, puede dejar una marca profunda en el corazón y la mente. En el mundo en el que vivimos hoy, donde las relaciones son constantemente desafiadas por las expectativas y las presiones externas, es difícil saber a quién confiar. La mentira, aunque parezca algo común, es un veneno que corroe lentamente la confianza y el amor en cualquier tipo de relación. El Zen y las enseñanzas budistas nos ofrecen una perspectiva única sobre cómo enfrentar las mentiras y las traiciones. Pero primero, necesitamos entender por qué son tan destructivas. En la práctica budista, el concepto de sila, o ética, es fundamental para vivir en armonía con los demás. La mentira es vista como una violación de esta ética, no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Cuando alguien miente, no solo está creando una barrera entre él y la otra persona, sino que también está perdiendo la conexión con su propio ser auténtico. En el budismo, la verdad es considerada una de las virtudes más altas, porque la mentira aleja a las personas de la realidad, creando sufrimiento innecesario. Imagina esto. Un hombre llamado Pedro tenía una relación amorosa que parecía perfecta. Su pareja, Mariana, siempre fue cariñosa y atenta. Sin embargo, después de un tiempo, Pedro comenzó a notar pequeñas inconsistencias en las palabras de Mariana. Al principio, pensó que era solo su imaginación, pero a medida que pasaban los días, las mentiras se acumulaban. Mariana le decía que iría a trabajar a una reunión importante, pero él la veía salir a otro lugar. Cuando le preguntaba, sus respuestas eran evasivas. Pedro comenzó a sentirse confundido, herido y desconcertado. El Zen nos enseña que cuando una persona miente, está distorsionando la realidad, y este acto crea una separación interna. Este vacío no solo afecta a la persona que miente, sino también a la persona que recibe la mentira. Pedro, al darse cuenta de que Mariana estaba mintiendo, sintió que su conexión con ella se rompía, como si una pared invisible se levantara entre ellos. La verdad en las relaciones es como el agua clara de un río. Es pura, directa y constante. Las mentiras, por otro lado, son como piedras que caen en el agua, creando ondas que distorsionan esa claridad. A medida que las mentiras se acumulan, el río de la relación se vuelve turbio y es más difícil ver lo que está realmente sucediendo. Entonces, ¿cómo puedes saber si alguien te está mintiendo? Las enseñanzas budistas nos invitan a estar atentos, a ser conscientes de las señales que surgen cuando la verdad es distorsionada. 2 señales clave pueden ayudarte a detectar la mentira en una relación. El cambio en el comportamiento de la persona. En el Zen, se habla de la importancia de estar presente y ser consciente de las pequeñas y sutilezas de la vida. Las personas que mienten a menudo cambian su comportamiento de manera sutil. Pueden volverse más evasivas, mostrar signos de ansiedad o sentirse incómodas al hablar sobre ciertos temas. El cuerpo humano no puede ocultar completamente las emociones, y a veces, una mirada nerviosa o un cambio en el tono de voz puede ser suficiente para revelar la verdad. La inconsistencia en las palabras y las acciones. El budismo nos enseña a observar la coherencia en todos los aspectos de la vida. Si lo que una persona dice no coincide con lo que hace, esto crea una disonancia. Las mentiras son como esos ecos vacíos que no resuenan con la verdad. Si alguien te dice algo y sus acciones no coinciden con sus palabras, es una señal clara de que hay algo que no encaja. Al ser consciente de estas señales, puedes protegerte del sufrimiento que trae la mentira. Pedro, por ejemplo, comenzó a observar cuidadosamente los comportamientos de Mariana. Empezó a notar las pequeñas discrepancias, las miradas evasivas y las respuestas que no se alineaban con sus acciones. Esto lo llevó a hacer una reflexión profunda sobre la relación y a tomar decisiones que finalmente lo liberaron del dolor de la traición. La lección aquí es clara. No podemos controlar lo que otros hacen,
pero podemos ser conscientes de lo que sucede en nuestras propias vidas y tomar decisiones informadas basadas en la verdad. El Zen y el budismo nos invitan a mirar más allá de la superficie, a escuchar el susurro de la verdad en cada momento y a actuar con sabiduría. Capítulo 2. El efecto de la mentira en la mente y el corazón. Cuando descubrimos que alguien nos ha mentido, el primer impacto es como una piedra cayendo en un lago tranquilo. Se siente un golpe fuerte, y luego las ondas comienzan a expandirse, afectando todo a su alrededor. En el budismo, se nos enseña que el sufrimiento surge de nuestro apego a la idea de cómo deberían ser las cosas. Esperamos honestidad de las personas que amamos, y cuando esa expectativa se rompe, el dolor puede ser profundo. Sin embargo, ¿qué pasa dentro de la mente y el corazón cuando alguien nos miente? La mente atrapada en la confusión. Cuando nos damos cuenta de que hemos sido engañados, nuestra mente entra en un estado de caos. Comenzamos a cuestionarnos. ¿Fue todo una mentira? ¿Puedo confiar en esta persona nuevamente? ¿Fui ingenuo por creer en sus palabras? Este estado de confusión puede ser agotador. En el Zen hay un concepto llamado Mushin, que significa mente vacía o mente libre de ataduras. Se refiere a un estado mental en el que no estamos atrapados por pensamientos excesivos o emociones descontroladas. Sin embargo, cuando somos engañados, nuestra mente se llena de pensamientos negativos y ese estado de Mushin desaparece. Nos sentimos atrapados en un torbellino de dudas y emociones intensas. La mentira tiene el poder de cambiar la percepción que tenemos de una persona. Alguien a quien una vez mirábamos con admiración, ahora nos parece extraño, distante, incluso peligroso. Esto es porque nuestra confianza es una estructura delicada, construida con el tiempo y la experiencia. Una sola mentira puede hacer que toda la estructura se derrumbe. El dolor en el corazón. Si bien la mente entra en un estado de confusión, el corazón experimenta otro tipo de sufrimiento, la decepción y la tristeza. La traición duele porque toca la parte más vulnerable de nosotros. En el budismo, se habla de la interconexión entre todos los seres. Cuando confiamos en alguien, abrimos un puente hacia esa persona, permitiendo que sus palabras y acciones nos afecten. Cuando la mentira aparece, ese puente se debilita o incluso se rompe. Piensa en una mujer llamada Sofía. Estuvo en una relación durante 5 años con Daniel. Siempre creyó que su amor era sólido y basado en la confianza mutua. Pero un día, descubrió que Daniel le ocultaba cosas importantes. Cuando lo confrontó, él negó todo al principio, pero luego admitió que le había mentido repetidamente. Sofía sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. No era solo la mentira lo que le dolía, sino la sensación de que el amor que compartían ya no era lo que ella pensaba. En ese momento, Sofía sintió ira, tristeza y confusión. Quería respuestas, quería entender por qué la persona que amaba le había mentido. Sin embargo, el budismo nos enseña que a veces no hay una respuesta clara. A veces, la gente miente por miedo, por inseguridad o simplemente porque no quieren afrontar la verdad. Pero aquí hay una verdad más profunda. La mentira de otra persona no define tu valor. No es un reflejo de quién eres, sino de las elecciones que esa persona ha hecho. El problema es suyo, no tuyo. La importancia de la introspección. Cuando alguien nos miente, la reacción inmediata suele ser el enojo o la tristeza. Pero en las enseñanzas budistas, se nos anima a dar un paso atrás y observar la situación con calma. Se dice que cuando el agua de un lago está agitada, no podemos ver el fondo. Pero si esperamos lo suficiente, el agua se calma y la verdad se revela. Aquí es donde la práctica de la meditación y la reflexión se vuelven esenciales. Si descubres que alguien te ha mentido, pregúntate, ¿qué siento realmente? ¿Es solo enojo o hay algo más profundo? Esta mentira cambia mi esencia como persona. ¿Cómo puedo avanzar sin aferrarme al dolor? El Buda enseñó que el sufrimiento es inevitable, pero también enseñó que podemos elegir cómo responder a él.
Si te aferras a la mentira de otra persona, le estás dando poder sobre ti. Pero si decides soltar ese dolor, tomas el control de tu propio bienestar. Moraleja: no permitas que la mentira de otro robe tu paz. Sofía, después de mucho dolor y reflexión, decidió soltar el resentimiento que sentía hacia Daniel. No fue fácil, pero comprendió que cargar con la ira solo la dañaría a ella. La mentira de Daniel no cambiaría quién era ella como persona. Con el tiempo, aprendió a confiar nuevamente, pero esta vez con más sabiduría y claridad. El Zen nos enseña que todo en la vida es impermanente. Las mentiras duelen, pero el dolor también pasa. Lo que importa es cómo decidimos seguir adelante. ¿Nos quedamos atrapados en la tristeza o encontramos la manera de recuperar nuestra paz? La elección es nuestra. Capítulo 3. ¿Cómo actuar ante la mentira y recuperar la paz interior? Cuando alguien nos miente, no solo enfrentamos el impacto emocional, sino que también nos enfrentamos a una pregunta difícil. ¿Qué hacer ahora? Muchas veces, la mentira nos pone en una encrucijada. Nos preguntamos si debemos confrontar a la persona, alejarnos o intentar perdonar. En este capítulo, exploraremos cómo responder sabiamente a la mentira desde la perspectiva del budismo y la filosofía Zen, porque la verdadera paz no proviene de controlar lo que otros hacen, sino de cómo elegimos reaccionar. Primero, comprender sin apegarse al dolor. Cuando descubrimos una mentira, nuestra primera reacción puede ser la ira o la tristeza profunda. Sin embargo, en el budismo, se nos enseña que el sufrimiento proviene del apego. Nos aferramos a la idea de que la otra persona debía ser honesta, y cuando esa expectativa se rompe, sufrimos. Pero aquí hay una verdad importante. No podemos cambiar el pasado. Lo que sí podemos hacer es aceptar la realidad sin permitir que nos destruya. La historia de un monje zen ilustra esta idea. Un discípulo le preguntó a su maestro: «Maestro, me han mentido y me siento traicionado. ¿Cómo puedo dejar de sentir este dolor?». El maestro tomó una taza de té y la dejó caer al suelo, rompiéndola en pedazos. Luego le dijo: «¿Puedes hacer que esta taza vuelva a ser como antes?». El discípulo negó con la cabeza. «Entonces, ¿por qué sigues tratando de que el pasado sea diferente? Acéptalo, aprende y sigue adelante». La enseñanza aquí es clara. No podemos cambiar lo que ha sucedido, pero sí podemos decidir cómo llevarlo en nuestro corazón. 2. Identificar el tipo de mentira y la intención detrás de ella. No todas las mentiras son iguales. Algunas personas mienten por miedo, otras por egoísmo, y algunas simplemente porque no han aprendido a vivir con honestidad. Pregúntate: ¿la persona me mintió para protegerse de algo? ¿La mentira fue para manipularme o aprovecharse de mí? ¿Es un patrón repetitivo o un caso aislado? No es lo mismo una mentira pequeña que surge del miedo que una mentira constante que busca controlarte. En el budismo se habla de la sabiduría del discernimiento, que nos permite ver la realidad sin dejarnos llevar por emociones intensas. Si la mentira es un patrón en alguien, entonces es importante cuestionar si quieres a esa persona en tu vida. Como dice un antiguo proverbio zen, un tigre no cambia sus rayas. No esperes que quien miente hoy sea honesto mañana si no está dispuesto a cambiar. Tercero, confrontar con calma y claridad. Si decides hablar con la persona que te mintió, hazlo con serenidad. El budismo enseña que el enojo es como agarrar una brasa ardiente. El primero en quemarse eres tú. Aquí hay una forma de abordar la conversación desde la compasión. Habla desde tu experiencia. En lugar de atacar, usa frases como «me sentí herido cuando descubrí esto», en lugar de «eres un mentiroso». Escucha sin juzgar. A veces, las personas mienten por razones más profundas. Puede que no sea excusa, pero entender su perspectiva puede ayudarte a tomar mejores decisiones. Sé claro con tus límites. No tienes que aceptar el engaño. Si alguien no está dispuesto a ser honesto, es válido alejarte. La honestidad es la base de cualquier relación, y si no hay un compromiso con la verdad,
la relación no puede florecer. Cuarta, soltar el resentimiento y recuperar la paz. Después de una traición, el resentimiento puede quedarse con nosotros, pero aferrarse al enojo es como beber veneno esperando que el otro sufra. Aquí es donde entra en juego el concepto budista de soltar. El pasado no puede cambiarse, pero nuestro futuro aún está en nuestras manos. Prueba esta reflexión en tu mente. Cierra los ojos y respira profundo. Imagina la mentira que te han dicho como una piedra en tu mano. Pregúntate, ¿quiero seguir sosteniendo esta piedra y cargar con su peso? ¿O quiero abrir la mano y soltarla? Exhala lentamente y visualiza cómo dejas ir la piedra. Esto no significa justificar el engaño, sino liberarte del dolor que te causa. Porque al final, la paz es un regalo que solo tú puedes darte. Moraleja: la verdad y la tranquilidad siempre van de la mano. En última instancia, cuando alguien nos miente, aprendemos más sobre esa persona y sobre nosotros mismos. Aprendemos qué estamos dispuestos a aceptar, qué debemos soltar y cómo podemos crecer a partir de la experiencia. El budismo nos recuerda que la verdad es como el sol. Puede ocultarse tras las nubes por un tiempo, pero eventualmente siempre vuelve a brillar. Lo más importante es que nunca pierdas tu luz interior por la oscuridad de otra persona. Que la sabiduría guíe tu camino y que encuentres la paz, sin importar las tormentas que enfrentes.